Esta es una de las tantas conversaciones de las naves de Friendship, con radiooperadores aficionados del lugar. Esa fue la forma que nuestro querido hermano chileno Ernesto de la Fuente se contactó primeramente desde su lugar, en el sur de Chile por las noches, en las largas charlas culturales, religiosas, científicas que acercaron a estos seres solitarios del sur después de muchas noches de conversaciones con esos seres, que en un principio Ernesto pensaba que eran unos gringos que tenían una congregación religiosa, porque siempre le hablaban de Dios y de la Biblia, especialmente el Génesis, como recordándole los inicios de la humanidad, los gestores de la semilla primitiva de nuestra generación. Entre tantas preguntas por radio, le preguntan por qué vino al sur, a un lugar tan alejado de las ciudades grandes de Chile como Santiago, y Ernesto les confiesa su enfermedad terminal de cáncer al pulmón, lo cual ellos responden que tienen la cura para ello. Ernesto duda un poco primeramente, como si me dijeron que la medicina humana no había retorno. Estos me dicen todo lo contrario, y además le tratan de decir que estaban dispuestos a curarlo bajo su consentimiento. A su vez, en las conversaciones, desarrollan altos conocimientos de astronomía, biología, conocimientos avanzados, como poniéndolo a prueba para tomar su decisión, que jugado por jugado, iba perdiendo temor a tal decisión de concurrir a la isla Friendship. Llega el día de partida. La salvación, dudas, miedos se entrelazan, pero el sentimiento a vivir es más fuerte en Ernesto, donde el viaje se pospuso 2 veces por diferentes razones. Le avisan el puerto donde deben ir, la hora y el nombre de la embarcación Nautilus. Debemos destacar acá que un tiempo después analizaron la información de puerto, y no aparece la llegada de tal barco a puerto. Lo que puedo deducir fehacientemente que la Armada chilena y la aviación están informadas y ayudadas por estos seres, mas tienen personal infiltrados dentro de sus fuerzas que informan todo. Al final, el encuentro se da con estos seres. Son altos, rubios, calmos, educados, y con una particularidad que le había llamado la atención en las conversaciones por radio. Sus nombres, Daniel, Ariel, Gabriel. Al llegar al lugar, viene la descripción de lo que puede decir, porque yo estoy seguro que la elección de un posible candidato a curarlo es mantener algún tipo de información secreta en pausa. Entra en unos canales y se acercan a un lugar, que cuando hay marea alta, desaparece bajo el mar. En él entran a una especie de ascensor, donde lo dejan en una habitación de 3 metros por 3 metros, con una temperatura estable, agradable de 20 grados. Ali le espolvorean un polvo blanco. En su cuerpo sin ropas tal vez para quitar todo germen que pueda afectar la salud de la base. Y después de una semana aproximadamente, Ernesto de la Fuente es curado para el resto de su vida.